hoy vamos a estar trabajando también con los de la sección C No. para poder devolver ese favor, ¿oyeron? Entonces, vamos a trabajar conjuntamente hoy y ya posteriormente ya regresamos a la normalidad. Entonces, aún no se han conectado todos. Yo creo que Frida, por estar haciendo ayer tareas, ahí se recuerdan, ¿sí? Todavía no se ha despertado, pero ya va a aparecer por ahí. Siempre aparece después. Entonces, vean, pues. Entonces, en el último día, muchachos, estábamos hablando sobre algunos temas de importancia también, como por ejemplo los minerales y las vitaminas. Entonces, ya se dieron cuenta ustedes de que no son moléculas orgánicas, pero que al final sí vienen y ayudan al proceso de vida y que son fundamentales para el metabolismo de los animales y de los vegetales, ¿verdad? Al final, nosotros podemos venir y generalizarlo en este curso de importancia, como por ejemplo venir y decir que las vitaminas y minerales también son fundamentales para los seres vivos. Entonces, el día de hoy vamos a terminar un tema, porque así es como funciona este cuatrimestre. Vamos a terminar un tema que no habíamos logrado terminar en la práctica, porque en la práctica vimos organelos celulares, pero realmente no vimos a la célula como tal. Entonces el día de hoy vamos a concluir ese tema, muchachos, para que ya tengamos este tema también en relación a su examen final. Bien, para recordarles o para informarles, porque no sé cómo fue que les dijeron el día viernes, desde la parte de vitaminas y minerales va a entrar su examen final, ¿oyeron? Entonces, en lo que es el curso, entonces vamos a platicar del examen final de las vitaminas y minerales. Y luego, en lo de la práctica, ya saben ustedes, la práctica que no se evaluó en este examen, en este examen parcial fue el del núcleo. Entonces, desde ahí también vamos a tener el examen final, ¿oyeron? Entonces, es bastante, muchachos. Yo lo que les recomiendo es que ya empiecen a estudiar, que se preparen en sus tutorías y que hagan de buena forma sus informes, ¿oyeron? Entonces, eso también es importante. Bueno, entonces, en el caso de la célula, muchachos, cuando nosotros hablamos de las células, si ustedes se recuerdan de la organización específica, les hablaba ahí de cómo era que existían algunos elementos, luego que estos elementos formaban moléculas, luego vimos cómo se formaban las biomoléculas y posteriormente existen macromoléculas y después aparece esta unidad básica, ¿verdad? Entonces, de acá iniciamos nosotros desde el punto de vista de la célula. Bien, entonces, la célula, muchachos, a pesar de que es una estructura pequeñísima, de que es una estructura ahí bien mínima, podemos decirlo de esa forma, es tan compleja y para su estudio se ha determinado una sola ciencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la célula, hablamos de la citología como la ciencia que estudia a esa pequeñísima estructura, ¿sí? Llamada célula. En el caso de la célula, muchachos, para poder venir y determinar la teoría celular, se tuvieron algunos aportes y estos aportes fueron fundamentales porque más o menos en 1830, por ahí, 1840, en esos tiempos, se estudiaba ya la célula. Y recuérdense que el hecho de venir y determinar esas estructuras bien pequeñitas, el venir y determinar que existía un mundo diferente al mundo macro que realmente podemos observar a simple vista, ¿sí? El venir y hablar de una célula era fundamental en ese tiempo. ¿Por qué era fundamental en ese tiempo? Porque si ustedes llevan el hilo conductor de las fechas que nosotros hemos mencionado ahí poco a poco, muchachos, se han dado cuenta que más o menos en ese tiempo todavía estaba vigente lo de la generación espontánea. Entonces, venir y hablar de generación espontánea y hablar de la célula era bien interesante, ¿sí? Era un poquito complicado, porque sí era bastante complicado. Entonces, en esos tiempos, muchachos, aparecieron un botánico y un zoólogo, ¿sí? Sladen y Schwann, ¿sí?
los cuales empezaron a hacer la propuesta sobre la teoría celular. Posteriormente, muchachos, posteriormente a esas propuestas de la teoría celular, apareció un tercer propositor de esta teoría celular, muchachos, que fue Virchow. Entonces, Virchow hizo un tercer postulado, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, hoy por hoy, cuando nosotros hablamos de la teoría celular, se habla de una teoría celular moderna. En el caso de los primeros dos personajes, ellos hicieron dos postulaciones. Virchow hizo una tercera, y les soy sincero, yo he revisado, porque la teoría celular moderna tiene 4 postulados, ¿sí? Pero ese cuarto postulado no encuentro quién realmente lo hizo, pero es un postulado que realmente tiene mucho que ver con la parte de la célula, ¿verdad? Entonces, para platicarles un poquito de eso, ¿qué es lo que dice la teoría celular moderna en relación a sus postulados? El primer postulado que aparece a la teoría celular moderna, muchachos, es aquel postulado que indica de que la célula, a pesar de ser una estructura bien pequeñita, muchachos, posee todititita las características de un ser vivo. Si se recuerdan, cuando nosotros estábamos hablando al principio del curso o estábamos hablando en la práctica, nosotros les mencionamos las características de los seres vivos. Y si ustedes se ponen a pensar esas características de los seres vivos y hacen la alusión a la célula, muchachos, la célula va a poseer todititas esas características de los seres vivos, ¿sí? Entonces nosotros podemos hablar de una organización compleja, sí, porque para que se llegue a formar una célula se necesitan elementos, se necesitan moléculas, se necesitan biomoléculas, se necesitan moléculas, macromoléculas, biomoléculas, ¿sí? Y posteriormente aparece la célula. Entonces sí posee una organización compleja, a pesar de su pequeñísimo tamaño, ¿sí? También nosotros podemos venir y hablar de una parte de homeostasis, de una parte de venir y responder a características de su medio, ¿sí? Entonces, todititas las características, muchachos, de los seres vivos la posee la célula. ¿Por qué? Porque recordémonos que existen organismos unicelulares. Entonces, para que realmente sean organismos unicelulares, deben de poseer todititas las características de los seres vivos. Recordándoles un poquito, muchachos, yo siempre les he hablado a los de la sección A y creo que las de la sección C también se los han mencionado. Muchachos, en el origen de la vida siempre se ha mencionado la teoría de Oparin y Haldane, de la sopa primitiva. Y si se recuerdan de todo lo que han leído, muchachos, y de todo lo que se han preparado, se ha hablado de un eubionte, ¿sí? Y que fue el primer ser vivo en esa sopa primitiva. ¿Y cuándo fue el primer ser vivo? Cuando desarrolló la característica de reproducción, ¿verdad? Entonces, todititas esas características, muchachos, nosotros las enfocamos desde el punto de vista de que la célula es la unidad básica. Luego aparece un segundo postulado, muchachos, que es el que indica que los organismos vivos pueden ser una sola célula, como les decía, organismos unicelulares, pero también pueden ser organismos pluricelulares. ¿Qué significa eso? Muchachos, significa que todititito los seres vivos están formados por células. Luego, Virchow viene y coloca un tercer postulado, ¿sí? Que indica que la generación espontánea no existe, ¿sí? ¿Por qué no existe la generación espontánea? Porque si ustedes han leído sobre esa teoría o recuerdan lo que nosotros les hemos hablado de esa teoría, se les ha indicado de que en esa teoría se decía que todos los organismos inferiores, ¿sí? Todos aquellos organismos pequeños, ¿sí? Venían y aparecían de la nada, ¿sí? A eso era lo que se le llamaba generación espontánea. Pero hoy por hoy ya se sabe, muchachos, que no existe esa generación espontánea. Entonces, hoy por hoy significa que para que exista una célula, debe haber una célula preexistente. Eso, muchachos, nosotros ya lo hemos visto, lo hablamos desde un punto de vista unicelular, ¿sí? Para que exista otro organismo unicelular, ese organismo unicelular que le está dando origen tiene que dividirse, tiene que reproducirse. ¿Qué tipo de reproducción? En este caso, una reproducción asexual. En el caso de nosotros, muchachos, ¿sí? Primero existe una reproducción sexual
y posteriormente todo se da por mitosis. Ah, ya les puedo hablar de mitosis también. Entonces, en este caso, nosotros cuando el espermatozoide llega al óvulo y este es fecundado, entonces se forma esa primera estructura llamada cigoto, y para que posteriormente se forme el embrión deben haber múltiples mitosis. Y vean, hoy por hoy, muchachos, nosotros somos organismos pluricelulares. Eso significa que estamos formados por millones de células. Y eso significa que tuvo que haber una primera célula para que de ahí aparecieran las demás, ¿sí? Y por último, muchachos, este postulado, como les decía, es un postulado que no indica quién lo hizo, pero es un postulado que realmente se adapta muy bien a lo que es la teoría celular. Y con este último postulado, muchachos, es que se forma la teoría celular moderna. Y en este caso, este último postulado, muchachos, es aquel que dice que una célula puede poseer todititita la información genética que necesita un organismo para formarse, ¿sí? En el caso de la práctica, muchachos, anterior, cuando nosotros hablábamos del núcleo, se les informaba que cualquier célula de su cuerpo va a poseer todititita las características que los hacen a ustedes fenotípicamente verse hoy por hoy. Entonces, ahí poseemos toda la información genética, ahí se poseen todos los genes, y recuérdense que un gen es una porción del material genético, ¿sí? Que va a determinar una característica en particular. Entonces, una única célula, muchachos, va a poseer toda la información genética que hace a este individuo, y así es. ¿Estamos? Entonces, en este caso, muchachos, acá se habla de un principio, que es el principio de totipotencia. Y ese principio de totipotencia es el que le da origen, muchachos, a hoy por hoy, lo que muchas veces nosotros venimos y conocemos como reproducción asexual. ¿Por qué? Porque de una sola célula podemos obtener toditita la información genética para crear un nuevo organismo. ¿Estamos? Entonces, en función a eso, si nosotros venimos y quitamos una célula de la oreja y se pudiera poner a germinar, esa célula de la oreja, muchachos, diera un organismo completamente idéntico a este, ¿sí? Pero en la ingeniería genética es lo que se está utilizando, muchachos, para poder venir y hacer clonaciones. El venir y obtener células de individuos, las cuales van a dar origen a individuos completamente idénticos al individuo que poseía esa célula. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Dudas, muchachos? ¿No? Ingeniero, disculpe, no le escuché muy bien sobre la totipotencia. Disculpe. Sí, lo del principio de totipotencia, te lo decía, ese principio nace en función a esta unidad genética, al venir y decir que la célula va a poseer todititita la información genética que posee un individuo. Entonces, les decía, si quitamos una célula de la oreja y la llevamos a estudio, y esta célula de la oreja, pongamos que la podemos colocar en una maceta y dejarla ahí germinar, entonces eso va a significar que al final, si esa célula empieza a hacer mitosis, 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 al final va a formar un individuo pluricelular idéntico al organismo donde se extrajo esa célula, ¿sí? Entonces, el hecho de venir y tener todititita la información de ese individuo en cada una de las células, eso nos da a nosotros un indicio de poder venir y hacer muchos estudios, de venir y hacer mucha ciencia con esa célula. Entonces, el hecho de hoy por hoy, les decía, la clonación es importante desde ese principio de totipotencia. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces, si no tienen dudas, entonces... Ingeniero, Sí, disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba la teoría? Es que no la logré apuntar. ¿Cuál teoría? La de la célula que nos estaba mencionando. ¿Lo de la teoría celular moderna? No, ay, Dios mío, es que... ¿O el No, de la principio, o el totipotencia. principio de totipotencia? Eso. Sí, ahí se recuerdan que es un principio, no es una teoría. Es Ah, un ok. principio que permite que a partir de esa célula se generen nuevos individuos con características completamente idénticas al individuo que dio origen. ¿Estamos? Así es Ok. como funciona.
Gracias. Entonces, ahí recuérdense, entonces, gracias a ese principio se puede realizar reproducción asexual, ¿sí? Bien, entonces les decía, muchachos, en este caso, entonces si nosotros hablamos, si nosotros venimos y hablamos de la célula, como les mencionaba, de ese tamaño pero tan pequeñito, Anton von Leeuwenhoek, ¿sí? En su momento, muchachos, lo que hizo fue venir y hacer el invento del microscopio, ¿sí? Un microscopio muy simple, un microscopio que realmente se utilizó para poder ver ese mundo pequeñísimo que vive entre nosotros, muchachos, o que comparte nuestros ambientes, ¿sí? Y por ende es que se habla de la primera aparición o el primer estudio de las células. Y si ustedes se recuerdan de esas historias, muchachos, o de cómo fue que se fue formando esa parte de la ciencia, se indica de que realmente las primeras células que se observaron a nivel de esos microscopios muy simples eran células de corcho, ¿sí? Donde se podían ver espacios vacíos. Pero posteriormente, con las mejoras en el microscopio, se empezaron a ver ya algunas partes, como por ejemplo venir y decir que la célula se encontraba delimitada por una doble membrana. El hecho de decir que adentro de la célula solo se iba a encontrar el protoplasma, pero posteriormente de venir y decir que todo adentro de la célula era protoplasma, llegaron a identificar, si quieren se los voy a ir dibujando para que logremos entender esto poco a poco, muchachos. Entonces se decía que a un principio, con el estudio y el avance de los primeros microscopios, se lograba observar una estructura así, una estructura que se encontraba delimitada, ¿sí? Una estructura que se encontraba delimitada por una doble membrana, ¿sí? Esto era lo que lograban observar y se veía que dentro de esa membrana iba a haber un material en forma de plasma, y ese material en forma de plasma lo generalizaban y a eso le llamaban protoplasma. Pero posteriormente, muchachos, se dieron cuenta que realmente no todo era protoplasma, sino que se dieron cuenta que dentro de esa célula también existía otra estructura más, otra estructura que se encontraba así delimitada. Entonces vinieron y dijeron, no, señores, lo que sucede es que no solo se encuentra el protoplasma, sino que también se encuentra el nucleoplasma, ¿sí? Entonces vinieron y dijeron, bueno, entonces aquí vamos a poseer nucleoplasma. Entonces, como todo anteriormente se llamaba protoplasma, hoy por hoy nosotros sabemos que ese protoplasma que se empezó a estudiar, hoy por hoy ya no se llama solo protoplasma, sino que hoy por hoy se dice que ese protoplasma va a estar formado de un citoplasma, que es la parte de la célula que se encuentra externa al núcleo, y el nucleoplasma, ¿sí? Entonces ese protoplasma va a estar formado por citoplasma y nucleoplasma. ¿Estamos? Entonces eso se fue estudiando. Hoy por hoy, muchachos, ya se utilizan algunas otras técnicas, como por ejemplo las técnicas de tinción, pero esas técnicas de tinción van relacionadas, muchachos, al estudio de estas células en función a microscopios ya electrónicos, que son microscopios muy avanzados. Y eso de venir y hablar de microscopios muy avanzados, nosotros les hemos hablado de organelos celulares, y sin la ayuda de esos microscopios bien avanzados no podríamos venir nosotros y hablar de organelos celulares, porque realmente esto era lo que veían. Y si ustedes se dan cuenta, ver eso es ver nada, ¿sí? Ver solo delimitaciones y ver solo algunos productos que se encontraban dentro de la célula sin tener idea de que existían muchas partes más. Bien, entonces en el hecho de las células, muchachos, estas se van a medir en micras o en nanómetros. El hecho de venir y decir micra es una millonésima parte de un metro, o el decir un nanómetro es una mil millonésima parte de un metro. Entonces venir y hablar de eso, nosotros dejamos a un lado los metros porque serían demasiado grandes. Nosotros venimos y dejamos a un lado los centímetros porque también son grandes. Nosotros hablamos de los milímetros, los dejamos ahí por un lado. Entonces ya venimos y hablamos de las micras y los nanómetros, ¿verdad? Entonces, en el hecho de la tinción, les mencionaba yo,
que ahora, hoy por hoy, nosotros utilizamos, por ejemplo, azul de metileno para poder venir y colocarle a las células y de esa forma determinar en qué parte de la célula es que se encuentra, por ejemplo, un almidón, ¿sí? En qué célula, en qué parte de la célula vegetal se encuentra el almidón. Y si nosotros venimos y logramos teñir ese almidón con azul de metileno, logramos observar dónde está la vacuola. Podemos ver de qué tamaño es la vacuola, podemos identificar si esa célula vegetal es joven, ¿sí? ¿Por qué? Porque si es joven se va a teñir un montón de lugares, eso significa que van a haber muchas vacuolas pequeñitas que todavía no han coalescido, ¿sí? Pero posteriormente, ya en una célula vegetal adulta, podemos ver que se va a teñir una gran parte de ella, y eso significa que ya va a poseer una gran vacuola, y eso significa que ya va a ser una célula, sin ofender a su profesor de práctica de biología vieja, ¿verdad? Así va, no, hombre. Entonces, en ese caso, muchachos, así es como van funcionando los procesos. Entonces, con esto nosotros podemos hablar que van a haber organismos microscópicos y van a haber organismos macroscópicos. En esto podemos nosotros mencionar, entonces, que van a haber organismos unicelulares. ¿Qué significa eso? Que van a estar formados por una sola célula, pero también van a haber organismos pluricelulares. O sea, van a estar formados por millones y millones de células. ¿Estamos? ¿Dudas, muchachos? ¿Dudas? ¿Podría regresar a la diapositiva anterior? ¿Esto? Sí. Ya, gracias. Bueno, entonces, en este caso, si nosotros venimos y hablamos de las células, muchachos, en el caso de las células que nosotros estudiamos en el laboratorio o que le dimos mayor énfasis al laboratorio, podemos venir y decir que existen dos tipos de células. Por ejemplo, las células eucariotas y las células procariotas. En el caso de las células eucariotas, se dice que son ya células de organismos que ya van a ser más evolucionados con respecto a los organismos que generalmente están formados por células procariotas. Y cuando les indico de que van a estar formados por células procariotas, esto significa, muchachos, que generalmente van a ser organismos unicelulares. Unicelulares que van a poseer algunas estructuras que nuestras células, o sea, células de organismos pluricelulares, no poseen. Por ejemplo, el venir y hablar de plásmidos, ¿sí? El venir y hablar, vamos a ver, de otra estructura, como por ejemplo la cápsula, ¿sí? Que en el caso de las células bacterianas les van a servir para protegerse de medios completamente adversos, ¿sí? Pero esto, muchachos, lo vamos a hablar bien cuando veamos lo de los reinos, ¿oyeron? Entonces ahí vamos a hablar del reino procariota. Entonces vamos a ver cómo es que se dividen las bacterias en función a evolución, porque también algunas han logrado evolucionar para estar hoy conviviendo en nuestro mismo ambiente. Entonces, en este caso, con el hecho de las células de tipo eucariota, nosotros ya habíamos hablado, muchachos, de todos estos organelos. Nosotros hoy por hoy ya conocemos todos estos organelos y conocemos más o menos su función, ¿sí? Y sabemos qué es lo que hace cada una, y sabemos que, por ejemplo, en las células de tipo vegetal van a haber cloroplastos, pero en los de tipo animal no. Y si tuviéramos partes, muchachos, o tuviéramos algunas células que poseían o que tuvieran cloroplastos, nosotros tendríamos algunas partes verdes, pero no es así. Entonces solo son algunos organismos, en este caso vegetales, pero también van a haber algunos otros organismos que realizan también procesos de fotosíntesis, o sea, van a haber otro tipo de organismos autótrofos, como por ejemplo algunas bacterias, ¿sí?, que van a realizar su proceso fotosintético para poder venir y obtener de esa forma su C6H12O6. ¿Estamos? Entonces, en este caso, que nosotros ya conocemos a esta célula, muchachos, que ya conocemos los organelos celulares, entonces veamos qué estructura de esa célula nosotros no conocemos. Y realmente una estructura que nosotros no conocemos es la membrana celular.
Esta diapositiva, muchachos, solo la voy a leer así rápido. ¿Por qué? Porque realmente la vamos a estudiar bien, ¿sí? En lo que viene. Solo se las voy a leer para que ustedes tengan idea de lo que vamos a hablar. Entonces, en el caso de la membrana celular va a estar, muchachos, protegiendo a la célula, pero esta realmente no solo la va a estar protegiendo, sino que también va a estar permitiendo el paso de algunos materiales importantes para la célula o materiales de desecho para la célula. También va a ser una estructura que le sirve de comunicación entre el exterior de la célula y el interior de la célula. ¿Qué quiero decir con eso? Entre el FEC y el citosol, ¿sí? También vamos a ver que ese transporte que se da por medio de esa membrana celular va a ser un tipo de transporte en el cual se puede pasar materiales sin gasto de energía, pero también vamos a tener algunos materiales donde se gasta energía. Entonces vamos a ver esos tipos de transportes pasivos, que es el caso de no utilizar energía, pero también vamos a ver los transportes activos, que es en el caso de ya donde la célula gasta energía para poderlo hacer. Entonces vamos a ver los procesos de endocitosis, exocitosis, vamos a ver cuándo a la endocitosis se le llama fagocitosis y cuándo se le llama pinocitosis, ¿sí? Entonces eso lo vamos a estudiar en este momento. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de la membrana celular, muchachos, déjenme contarles que esta membrana celular va a estar formada principalmente de unos materiales llamados fosfolípidos. Y si nosotros venimos y hablamos de materiales llamados fosfolípidos, quiero que rápidamente regresen ustedes a su curso y se recuerden de que en este caso, si nosotros venimos y hablamos que van a estar formados principalmente de fosfolípidos, recuerden que esas son biomoléculas, ¿sí? Que van a ser lipídicas. Pero en este caso, el hablar de un fosfolípido es hablar de una molécula que va a ser anfipática. El hecho de hablar de una molécula anfipática, eso va a significar que va a tener una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Y en este caso, muchachos, si ustedes se dan cuenta, la membrana celular es una doble membrana. ¿Una doble membrana de qué? Es una doble membrana de fosfolípidos. Entonces, venir a hablar de esa doble membrana de fosfolípidos, estamos hablando de que en este caso las cabezas son hidrofílicas y las colas son hidrofóbicas. O sea que las cabezas hidrofílicas van a proteger a las colas hidrofóbicas. Sí, tomando en cuenta, muchachos, que va a haber un medio exterior a la célula y va a haber un medio interior de la célula. Y recuérdense que yo siempre les he dicho, muchachos, que todo acá se encuentra en solución y todo acá se encuentra en solución. Y al hablar que todo acá se encuentra en solución, es hablar de que aquí van a encontrarse solutos dentro de solvente. Y acá va a encontrarse en solución y eso significa que aquí van a haber solutos dentro de un solvente. Y el venir y hablar del solvente de acá y el hablar del solvente de acá, ¿qué significa eso? El hablar del solvente del FEC y hablar del solvente del citosol, muchachos, estamos hablando del agua. Y el venir y hablar de una molécula lipídica, nosotros podemos venir y decir que esas moléculas lipídicas son aquellas que generalmente no pueden venir y mezclarse con el agua. Entonces, si no pueden mezclarse, si no pueden estar en contacto con el agua, muchachos, es venir y hablar de moléculas hidrofóbicas. Pero en este caso, por eso les mencionaba y les recapitulaba el hecho de que los fosfolípidos tienden a ser moléculas anfipáticas. ¿Por qué? Porque van a tener cabezas hidrofílicas y colas hidrofóbicas. ¿Qué significa eso? Que las cabezas hidrofílicas sí pueden estar en contacto con el agua, ¿sí? Entonces, por eso debe de ser una doble membrana. Porque la membrana esta parte de la membrana celular, que va a ser la membrana exterior, va a estar protegiendo a las colas hidrofóbicas de la solución del FEC. Y esta otra doble membrana, perdón, esta otra parte de la doble membrana, muchachos, va a poseer también fosfolípidos. ¿Por qué? Porque las cabezas hidrofílicas están protegiendo a las colas hidrofóbicas. Y algo que quiero que se recuerden, muchachos, es que realmente cuando nosotros hablamos de estas colas hidrofóbicas, son colas que no son estáticas, son colas que se encuentran en dinamismo. ¿Qué significa eso?
muchachos, si estas fueran las colas de los fosfolípidos, esas colas se van a estar moviendo de esta forma, miren. Y cuando ellas se mueven de esta forma, van dejando espacios donde algunos materiales pueden pasar. ¿Estamos? Entonces, la membrana celular, muchachos, va a encargarse de proteger. Una de las primeras funciones es proteger a la célula, ¿sí?, de su medio externo, ¿sí? Es proteger a la célula de su medio externo. Y eso principalmente gracias a la doble capa de fosfolípidos que posee. Entonces, si nosotros vemos acá, muchachos, lo que generalmente vamos a ver son fosfolípidos. Entonces, en su mayoría, ¿sí?, en su mayoría o en una gran proporción, la membrana celular va a estar formada de fosfolípidos. ¿Estamos? Va a estar formada de fosfolípidos. ¿Alguna duda? Ingeniero, una duda, ¿qué hace esa molécula de colesterol ahí? No, esa todavía no la hemos mencionado, pero vamos a ir parte por parte. Primero Bueno. vamos a ver si tienen dudas con los fosfolípidos. ¿Dudas con los fosfolípidos, muchachos? ¿No? Esto no tendrían que tener dudas porque los fosfolípidos ya los estudiamos y ustedes ya lo saben bien. Bueno, si no tienen dudas, entonces pasemos a ver el colesterol, como le decía Ingeniero, Ismatul ahí. disculpen la duda. ¿Sabe, Brian? Al menos yo solo sé que el FEC es el fluido extracelular, pero, o sea, ¿es lo que está ahí en medio de esas dos cabezas o es lo que está afuera completamente de No, la es lo membrana que está celular? fuera de la célula. Es lo que está fuera de la célula. Mira, Brian, cuando nosotros hablamos de una célula, recordate que nosotros siempre la dibujamos así, con una doble capa. Y ahora ya sabes por qué es una doble capa, porque acá van a haber cabezas hidrofílicas protegiendo a las colas hidrofóbicas y acá van a haber cabezas hidrofílicas protegiendo a las colas hidrofóbicas. Cuando nosotros hablamos del FEC, va a ser todo esto, mira, lo que va a estar afuera de la célula. Entonces, a esto es a lo que nosotros le llamamos fake. Entonces, ¿qué va a ser fake? Todo esto que se va a encontrar afuera de la célula, mira. Eso se va a llamar fake. ¿Estamos? O sea que por decirlo así, todas las células están entre el FEC. Todas las células están entre fake, correcto, Ah, entre fluido extracelular. ¿Estamos? ya, sí, ingeniero, gracias. Bueno, entonces en este caso, ¿alguna otra duda con los fosfolípidos, muchachos? ¿No? Bueno, entonces pasemos a ver una estructura, perdón, otra biomolécula que está por ahí, muchachos, que es bien interesante, que se llama colesterol. El colesterol realmente se ha estudiado muy poco en la membrana celular. Realmente no se tiene una función muy específica del colesterol, pero solo por el hecho de que se encuentre ahí colesterol, ¿sí?, nosotros podemos venir e indicar que ese colesterol, muchachos, posiblemente se utilice en muchas reacciones bioquímicas, ¿sí?, de la membrana celular, en muchas reacciones bioquímicas de la membrana celular, aunque en algunas otras escrituras, muchachos, o en alguna otra literatura, se ha mencionado de que el colesterol posiblemente le esté dando rigidez a la membrana celular, ¿sí?, le esté dando ahí un poquito de resistencia y rigidez a esa membrana celular. Aunque, como les digo, ciertamente, muchachos, de acuerdo a las literaturas que nosotros hemos revisado, no hay una función específica del colesterol. Alguna literatura menciona que está ahí para poderse hacer algunas reacciones bioquímicas que no indica específicamente cuáles, pero también otra literatura menciona de que ese colesterol sirve para darle esa rigidez a la membrana celular, ¿sí? Entonces, esa rigidez la hablando del bendito colesterol y les decía que ese colesterol, muchachos, realmente no se tiene con certeza cuál es su función en esa membrana celular,
Solo que sí les podemos mencionar que, como les decía, alguna literatura menciona ahí de que para algunos procesos bioquímicos, o también otra menciona que es para darle rigidez a esa membrana abierta. Entonces el colesterol todavía se está estudiando en la membrana celular, a pesar de que, como les decía, más o menos en los años 1830, 1840, fue que se empezó a ver esta parte del mundo microscópico, de estudiar la célula y todo eso. Y miren en qué años estamos. Ahorita estamos en 2021 y realmente no se ha podido determinar con certeza esa función como tal. Bueno, entonces nosotros ya venimos y dijimos que en el caso de la membrana celular van a existir lípidos. Sí, los fosfolípidos, que van a ser la mayor proporción de materiales que existen en la membrana celular. También tenemos otro lípido, como por ejemplo el colesterol, ¿sí? Que va a estar ahí posiblemente con las reacciones bioquímicas y posiblemente con la rigidez de esa membrana celular. Pero, muchachos, también dentro de esta membrana celular van a existir algunas proteínas, como por ejemplo las proteínas llamadas integrales, ¿sí? Y las proteínas llamadas periféricas. En el caso de las proteínas llamadas integrales, muchachos, van a ser aquellas proteínas que van a pasar completamente la membrana celular, ¿sí? O sea, ellas van a estar metidas aquí en la membrana celular, las van a traspasar completamente. Y estas proteínas integrales, muchachos, sirven para que exista un transporte a nivel de membrana celular. Más adelante vamos a hablar de ese tipo de transporte, muchachos. Solo quiero que vean estas proteínas integrales y cómo es que estas proteínas realmente van a poseer un poro, que esos poros van a ser fundamentales para que haya el movimiento de estos materiales, ya sea del FEC hacia el citosol o del citosol hacia el FEC. ¿Estamos? Pero también, muchachos, van a existir algunas otras proteínas que van a ser proteínas periféricas. En este caso, las proteínas periféricas van a estar acá al lado, podemos decirlo así, del citosol o al lado del FEC, ¿sí? Al lado del citosol y al lado del FEC. Y esas proteínas periféricas van a ser bien importantes, porque esas proteínas periféricas, muchachos, no se van a encontrar generalmente de forma solitaria. En este caso, para poder terminar de hablarles un poquito de la conformación de la membrana celular, también déjenme contarles que aparte de proteínas van a haber carbohidratos. Y en el caso de los carbohidratos, muchachos, estos van a ser generalmente los que van a acompañar a las proteínas periféricas. Aunque antes de terminar de esas proteínas, antes de terminar de hablar de estas proteínas periféricas, muchachos, solo quiero mencionarles una parte. Y esa parte importante es que en el caso de las proteínas periféricas, estas generalmente van a servir para mantener también les voy a decir, porque después les voy a decir quiénes también hacen esto, también en comunicación a la parte interna de la célula con la parte externa. ¿Estamos? La parte interna de la célula con la parte externa. Entonces, en este caso, muchachos, cuando nosotros hablamos de las proteínas integrales, quien generalmente acompaña a esas proteínas, periféricas, son los carbohidratos. Entonces, en este caso, a los carbohidratos que acompañan a las proteínas periféricas se les llama glucoproteínas, ¿sí? También se les van a conocer como glucoproteínas. Y en el caso de estos carbohidratos que se encuentran, aquí, miren, acompañando algunos lípidos, ¿sí? A esos carbohidratos se les van a conocer con el nombre de glucolípidos. Entonces, si se dan cuenta, muchachos, en la membrana celular, quienes realmente no van a estar solos, ¿sí? Siempre van a estar acompañados son los carbohidratos. Entonces, en este caso, carbohidratos que acompañan a proteínas se llama glucoproteínas, y carbohidratos que están formando ahí unión o que están ahí adheridos a los lípidos se van a llamar glucolípidos, ¿sí? Glucolípidos. Y estos cumplen una función también, como les decía, fundamental,
porque de alguna forma estos van a venir y van a tener también comunicada a la parte de la célula interna con la parte externa, o de la parte externa con la parte interna. ¿Estamos? Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna duda, muchachos? Entonces, recapitulando así rápido. Recapitulando, muchachos, la membrana celular principalmente va a estar formada de lípidos, dijimos, principalmente fosfolípidos, en su mayor proporción fosfolípidos. ¿Por qué? Porque la membrana celular es una doble capa, ya dijimos, una doble capa de fosfolípidos, donde las cabezas hidrofílicas van a estar protegiendo a las colas hidrofóbicas, tanto en el FEC como en el citosol. ¿Por qué? Porque ahora ya recordamos que el FEC y el citosol se van a encontrar en solución. ¿Qué significa eso? Que van a haber solutos dentro de un solvente, el solvente universal llamado agua, ¿sí? También dijimos que otro tipo de lípido es el colesterol. No se tiene certeza de cuál es su función, no se tiene específicamente cuál es su función. Alguna literatura menciona reacciones bioquímicas, otra literatura menciona darle la rigidez a la membrana celular. También hablamos de que van a existir proteínas, unas se van a llamar proteínas integrales, otras se van a llamar proteínas periféricas. En el caso de las integrales, que van a estar acá realmente traspasando toda la membrana celular, se va a utilizar para hacer ese transporte celular, y en el caso de las proteínas periféricas, para mantener la comunicación entre el citosol del FEC, ¿sí? Pero también hablábamos, muchachos, de que en el caso de los carbohidratos, estos sí no se van a encontrar de forma solo, ¿sí? Estos siempre van a estar acompañados, y aquellos carbohidratos que están acompañados de proteínas se llaman glucoproteínas, y los que están acompañando a los fosfolípidos, ¿sí? Se van a llamar glucolípidos. ¿Estamos? Y estos van a ser fundamentales para la comunicación, tanto entre el FEC con el citosol, como el citosol para el FEC. ¿Estamos? ¿Dudas? Ingeniero, ¿No? las proteínas integrales solo permiten el paso de materiales del citosol al FEC o también viceversa. No, lo que pasa es que las proteínas integrales, gracias a ese poro que tienen, ¿sí? Pueden pasar tanto del FEC para el citosol como el citosol para el FEC. ¿Estamos? Es en ambas vías. Esto es en ambas vías, ¿oíste? Porque se pueden sacar algunas moléculas que son de desecho. Entonces, si las moléculas son de desecho y pasan por esa proteína integral, no importa, puede pasar sin gastar energía. ¿Estamos? Bien, entonces les decía, en el caso de las proteínas periféricas, ¿sí? En el caso de las proteínas periféricas, que estas generalmente van a poseer carbohidratos, entonces se les van a llamar glucoproteínas. Muchachos, estas glucoproteínas van a ser importantísimas para tener la comunicación entre el FEC y el citosol, o el citosol y el FEC. ¿Por qué podemos decir que son importantísimas para este proceso? Porque si nosotros venimos y logramos ver acá, muchachos, por ejemplo, esta glucoproteína lo que está haciendo es, está identificando a esta primer molécula, ¿sí? A esta primer molécula que va a ser una hormona, ¿sí? Entonces, llega la hormona a la membrana celular, inmediatamente por medio de la glucoproteína, esta hormona se identifica y se pasa la información hacia el citosol. Y se le dice, mira, célula, lo que viene es una hormona. Entonces viene a la célula y dice, bueno, es lo que estaba necesitando, porque sí necesitaba una hormona, y vaya, gracias a Dios que no la mandaron. Entonces viene el citosol y dice, membrana celular, déjalo pasar. Si la hormona es una molécula pequeña, puede pasar por medio de las proteínas integrales. Si es una molécula que va a ser grande, entonces no pasa por las proteínas integrales, entonces tiene que pasar por la membrana celular. Y al pasar por medio de la membrana celular, muchachos, lo que tiene que hacer la célula es gastar energía para hacerla entrar al citosol, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa cuando llega un virus
¿sí? Aunque con los virus, muchachos, hay que tener mucho cuidado, porque en el caso de los virus, estos virus son bien traviesos, ¿sí? Son bien cabrones, como dijéramos aquí en Guatemala. ¿Por qué son bien traviesos? ¿Por qué son bien cabrones? Porque, muchachos, ellos tienen la capacidad de poder mandar una información que es una información que lo que va a hacer es que la célula se va a confundir, ¿sí? Posiblemente este virus mande una información diciendo que no es un virus, ¿sí? Diciendo que no es un virus. Entonces, al mandar una información diciendo que no es un virus, entonces, muchachos, lo que va a hacer la célula es que lo va a dejar pasar. Y al dejarlo pasar, muchachos, lo que va a ocasionar es un gran problema aquí dentro de la célula. ¿Por qué? Porque los virus, también lo vamos a ver más adelante, muchachos, lo que hacen es liberar aquí el material de ácido nucleico que él lleva. Y al liberar ese material de ácido nucleico que lleva, entonces la célula lo que va a empezar a hacer es replicar la información del virus, la información del virus, y ya va a dejar de replicar la información genética del individuo que realmente es propietario de esa célula, ¿sí? Entonces, así es como va a funcionar a veces el virus. A veces sí se pueden detectar, muchachos, entonces la célula lo que hace es huir de ese virus. Dice, no, cuidadito, no te dejo pasar porque ya te identifiqué como es un... va a venir y va a decir, bueno, no, sos un virus, no te dejo entrar. Pero también hay que tener en cuenta, muchachos, y como les decía, también lo vamos a ver más adelante, ahorita de forma rápida, pero más adelante vamos a hablar más de esto. Este virus, al ingresar, muchachos, entonces empieza a formar o empieza a enviar una información diciéndole a la célula que ya no deje entrar más virus, ¿sí? ¿Por qué? Porque él ya se hizo propietario de esa célula. También, muchachos, van a haber toxinas, que esas toxinas pueden entrar y causarle algún daño a la célula, o simple y sencillamente la célula puede dejar entrar esa toxina sabiendo que puede destruir la toxina como tal. Entonces la destruye y todos los materiales que va a necesitar los va a absorber, y todos los materiales que no va a necesitar los va a volver a sacar, ¿sí? De la misma forma con la bacteria, ¿sí? De la misma forma con la bacteria. Por ejemplo, esta bacteria también, muchachos, por ser un ser vivo, va a poseer material genético. Al ingresar a la célula, que la célula diga es una bacteria que no me va a causar tanto daño y la puedo destruir, va a entrar a la célula, entonces ya libera, por ejemplo, a los lisosomas. Esos lisosomas van a llegar a destruir a la bacteria, y cuando destruyen a la bacteria, entonces lo que hace la célula es absorber los nucleótidos, y con esos nucleótidos poder hacer su propia información genética. ¿Estamos? Entonces es destruirla, ver qué es lo que sirve, y lo que no sirve, simple y sencillamente se elimina. ¿Estamos? Simple y sencillamente se elimina. ¿Estamos? ¿Duda, muchachos? Ingeniero, disculpe, hace rato había mencionado sobre cuando utilizan energía y cuando no. ¿Será que podría repetir esa parte, por favor? No, lo que pasa es que ni siquiera hemos hablado de esa parte de la energía. Ahorita vamos a hablar de los procesos de transporte. Acá lo único que te decía era que en algún caso la célula sí va a necesitar energía para poder ingresar estos materiales, y en algún caso no va a necesitar de energía para poder ingresar estas estructuras o estas biomoléculas o estos organismos. ¿Estamos? Eso todavía no lo hemos mencionado, no hemos hablado de eso, solo se los había mencionado con el objetivo de que ustedes ya vayan pensando en que va a existir un transporte donde se va a utilizar energía y otro transporte donde no se va a utilizar energía en la célula. ¿Estamos? Bien, entonces, en este caso, si nosotros venimos y hablamos de la membrana celular, nosotros ya debemos de tener bien claro que la membrana celular va a ser una estructura que va a proteger a la célula. Va a proteger a la célula de un medio externo y su medio interno, o de su medio interno de su medio externo. ¿Estamos? Entonces lo va a proteger. Ya vimos que gracias a esa membrana celular
también se va a tener información de su medio externo hacia su medio interno y de su medio interno hacia su medio externo, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos esa parte. Pero en el caso de la membrana celular, también sabemos que por medio de esa membrana celular va a existir transporte, ¿sí? Un transporte llamado transporte celular. Pero para poder hablar de ese transporte celular, muchachos, nosotros tenemos que tener algunos conceptos bien claros, que van a ser conceptos que nos van a llevar a nosotros a poder venir e identificar qué tipo de transporte se está dando en la célula por medio de su membrana celular, ¿sí? En relación a qué es lo que estamos estudiando. Por ejemplo, muchachos, nosotros debemos de saber que va a existir un proceso denominado difusión. En el caso del proceso denominado difusión, tal y cual como lo dice acá, está basado en un proceso de movimiento de moléculas, ¿sí? Si nosotros logramos observar acá, nosotros vamos a ver, por ejemplo, como algunos ya llevaron su curso de química y otros lo van a llevar, por ejemplo, si nosotros venimos y decimos que este es un beaker, ¿sí? Y que a este beaker le pusimos agua, para los que todavía no lo saben, muchachos, un recipiente de vidrio, ¿sí? Que le aplicamos agua y, por ejemplo, le dejamos caer acá un cubo, ¿sí? Un cubo de azúcar, ¿sí? Muchachos, ¿qué va a suceder? Si nosotros analizamos esta solución en este momento, porque desde que dejamos caer este cubo de azúcar acá, muchachos, esto se convierte en una solución. ¿Por qué se va a conocer o por qué se va a empezar a hablar de una solución? Porque acá lo que va a haber es un soluto, que va a ser este cubo de azúcar dentro de un solvente. ¿Qué solvente? En este caso es agua. Entonces, muchachos, lo que va a ocurrir es que acá vamos a tener un medio en el cual acá alrededor, acá miren muchachos, alrededor de este cubo de azúcar, lo que vamos a tener es un lugar de alta concentración de solutos. Pero conforme va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta que ese soluto se está yendo de un lugar de alta concentración a un lugar de baja concentración. Miren, muchachos, ¿sí? Hasta poder venir y tener una solución donde si yo vengo y extraigo una muestra de acá, una muestra de acá o una muestra de acá, lo que voy a tener es una solución homogénea. ¿Qué significa? Que la misma cantidad de solutos va a estar acá, que acá, que acá, ¿sí? Muchachos, entonces, si nosotros nos vamos a la definición de la difusión, podemos decir que la difusión es un movimiento de moléculas de un lugar de alta concentración a un lugar de baja concentración, ¿sí? De un lugar de alta concentración a un lugar de baja concentración. Entonces, como les explicaba, si yo vengo y dejo caer este cubo de azúcar acá, muchachos, y tomo una muestra de acá, lo que voy a tener es que en esta segunda muestra, acá voy a tener una alta concentración, pero acá la concentración va a ser muy baja. Entonces, por naturaleza, de un lugar de alta concentración a un lugar de baja concentración. Miren, entonces a eso es a lo que se le conoce con el nombre de difusión. Movimiento de moléculas de un lugar de alta concentración a un lugar de baja concentración. ¿Por qué? Porque, muchachos, nosotros tenemos que tener bien presente que lo que se necesita es una igualdad, ¿sí? Lo que se necesita es una igualdad, es llegar a un punto de equilibrio. Entonces, acá tenemos un punto de equilibrio, acá no, acá tenemos alta concentración acá ya se va yendo la concentración a un lugar de baja concentración, acá es más y acá ya tenemos un punto de equilibrio, ¿sí? ¿Dudas con esto, muchachos?
¿Dudas con esto? Ingeniero, disculpe, una concentración es cuando están unidas las moléculas. Lo que pasa es que tenés que tener en cuenta que es una solución. Entonces, solutos dentro de solvente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo el soluto está aquí concentrado, mira. Todo el soluto está aquí concentrado. Entonces, aquí ya empieza a dispersarse hacia los otros lugares, mira. Ya empieza a dispersarse más hacia los lugares de menos concentración. Y aquí llega a estar en una igualdad, ¿sí? Entonces, recuérdense, difusión es el movimiento de moléculas de un lugar de alta concentración a un lugar de baja concentración. ¿Para qué? Para poder llegar a tener estabilidad. Recuérdense, todo en la naturaleza debe ser equilibrado. Todo debe estar homogéneo. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que sucede acá. No se puede quedar aquí la concentración, sino que se tiene que ir poco a poco hacia los lugares de baja concentración. ¿Para qué? Para tener una homogeneidad en esta solución. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces, vean. En el caso, muchachos, de las concentraciones en función a el movimiento de moléculas, nosotros también debemos de saber que no siempre lo que se van a mover son los solutos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso de la ósmosis, ¿sí? En este caso de la ósmosis, vean, en el caso de la ósmosis, muchachos, en el caso de la ósmosis, si nosotros venimos y comparamos estas dos soluciones, ¿por qué les voy a decir que vamos a comparar estas dos soluciones? Porque, como lo vimos en el caso anterior, la difusión, movimiento de esas moléculas de un lugar de alta concentración de solutos a un lugar de baja concentración de solutos, ¿sí? Se daba simple y sencillamente sin la necesidad de una membrana. Acá si nosotros vemos, muchachos, lo que ya vamos a tener presente es una membrana. Eso va a hacer que esto de aquí para acá sea una solución y de acá para acá sea otra solución. Entonces, si nosotros venimos y hablamos de estas dos soluciones, si nosotros contamos los solutos, muchachos, así de fácil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y contamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí? Nosotros nos podemos dar cuenta que esta solución que aquí, muchachos, tenemos es una solución más concentrada. Los que van a llevar química o los que ya llevaron química, muchachos, se recordarán que así se coloca lo de concentrado, ¿sí? Entonces, acá, muchachos, lo que vamos a tener es una solución menos concentrada. ¿Por qué puedo hablar de una solución más y menos concentrada? Porque me doy cuenta de que el solvente es el mismo. Vean, el solvente es el mismo. Acá la cantidad de solvente es la misma, pero si me doy cuenta, la cantidad de solutos es menor acá que acá. Eso significa que esta solución es más concentrada que esta. Entonces, muchachos, como en la naturaleza todo tiene que estar en equilibrio, ¿sí? En la naturaleza todo tiene que estar en equilibrio. Entonces, lo que va a suceder en el caso de la ósmosis, oigan lo que les voy a decir, en el caso de la ósmosis es el proceso por medio del cual las moléculas de agua, escuchen ahora qué les estoy diciendo, las moléculas de agua pasan de un lugar de menos concentración de soluto a un lugar de más concentración de soluto o a un lugar de mayor concentración de solutos, ¿sí? Y lo último, por medio de una membrana. Aquí dice semipermeable. No, muchachos, borren eso porque a mí nunca me ha gustado. A mí no me gusta venir y decir semipermeable porque realmente no es semipermeable. Realmente, muchachos, cuando nosotros hablamos de la membrana celular, nosotros debemos de decir que es una doble capa de fosfolípidos
que tiende a ser selectivamente permeable o relativamente permeable, porque sí existe permeabilidad en ella, ¿sí? Pero ¿qué va a dejar pasar? Selectivamente permeable. ¿Qué significa eso? Lo que realmente se necesita que pase. ¿Estamos? Entonces, en este caso, muchachos, si se dan cuenta, nuevamente vuelvo a recapitular. Ósmosis es el paso de la molécula de agua de un lugar de baja concentración de solutos a un lugar de alta concentración de solutos por medio de una membrana relativamente permeable o selectivamente permeable. ¿Estamos? ¿Para qué? Muchachos, para que la concentración sea igual. Entonces, alguien podría venir y decirme, entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mire, profe, los solutos tienden a ser los mismos. Sí, pero si se dan cuenta, el nivel del solvente universal es diferente. ¿Por qué? Porque de alguna forma, al pasar más solvente acá, la concentración va a ser la misma. Siempre va a ser la misma. ¿Por qué? Porque todo tiene que buscar un equilibrio. ¿Estamos? Entonces, en el caso de la ósmosis, muchachos, en el caso de la ósmosis es el paso de la molécula de agua de un lugar de baja concentración de solutos a un lugar de alta concentración de solutos. Y esto con el objetivo de que realmente, muchachos, exista una igualdad, exista un equilibrio. ¿Dudas? ¿Dudas, Ingeniero, muchachos? disculpe, o sea que para ver si entendí bien lo que pasó ahí, porque siento que estoy algo confundido. Entonces, como en el de la izquierda, digamos, tiene menos solutos, entonces pasó una parte del agua al otro que tiene más, Sí, para que se correcto. equilibren. Ya, Para que se equilibre. Sí, es gracias. que aquí lo que tenés que entender es que en la ósmosis es el paso de agua. En el caso en el caso de la difusión, lo que realmente existe, en el caso de la difusión, lo que existe es el paso del soluto de un lugar de alta concentración a un lugar de baja concentración. Y en el caso de la ósmosis es el paso de agua. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? ¿Dudas? Ingeniero, solo una consulta. Yo he visto en rótulos publicitarios de se purifica agua con osmosis inversa. ¿Qué proceso lleva eso? Mira, lo que pasa es que en algunos casos la parte de la ósmosis inversa es lo que realmente nosotros deberíamos de hacer para poder venir y obtener, ¿qué te digo? Por ejemplo, poder venir y beber agua del mar. Si nosotros vemos, no podemos beber agua del mar por su alta concentración de sales. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En el caso de la ósmosis, si te das cuenta, es el paso del agua de un lugar de baja concentración de solutos a un lugar de alta concentración de solutos. En este caso, cuando nosotros hablamos de la ósmosis inversa, que no quiero que la apunten ni nada, solo es para resolver la duda, muchachos, es el hecho de cómo quitarle esa concentración de solutos, ¿sí? Y es un proceso, muchachos, es un proceso mecánico que realmente requiere de mucho, pero de mucha inversión para poder llegar y obtener lo que realmente necesitamos, que en este caso sería la alta concentración de solutos. Entonces, ¿qué es lo que hacen con esa ósmosis inversa, Miguel? Si te das cuenta, la ósmosis es el paso del agua de un lugar de baja concentración de solutos a un lugar de alta concentración de solutos. Entonces, ¿qué es lo que hacen acá? En la ósmosis inversa lo que hacen es quitarle esos solutos, ¿sí? Entonces lo que hacen es quitarle esos solutos. Si te das cuenta, no es un proceso normal de ósmosis, sino que por eso le llaman ósmosis inversa, porque lo que hacen es quitarle esos solutos. ¿Para qué? Para evitar contaminaciones en esa agua. Y también muchos materiales, por ejemplo, algunos minerales que esa agua puede tener, ¿sí? Generalmente, cuando existe esta parte de ósmosis, es venir y hablar un poquito, no lo voy a entrar a este tema, pero es hablar un poquito de lo que sucede, por ejemplo, con el agua desmineralizada, que lo hacen es quitarle todos esos minerales.
Pero en este caso, con la ósmosis inversa, es eso, quitarle la concentración de muchos solutos, quitarle la concentración de bacterias, por ejemplo, y toda esa parte, con el objetivo de venderte agua purificada. Eso se podría hacer y eso generalmente o posiblemente vayamos a hacer en un futuro y que va a ser bien cara el agua porque vamos a tener que necesitar tomar agua al mar. Porque nuestras fuentes de agua dulce no es que se estén acabando, lo que sucede es que se están contaminando mucho. Entonces, como se están contaminando mucho, vamos a tener que ir a traer agua del mar, hacer ósmosis inversa y poder tener agua que sí se pueda beber. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? No, muchas gracias. ¿No? Bueno, entonces, en el caso de la ósmosis, muchachos, nosotros ya venimos y hablamos del hecho del paso del agua de un lugar de baja concentración de solutos a un lugar de alta concentración de solutos por medio de una membrana relativamente permeable o selectivamente permeable. Entonces, en el caso de esta parte de la ósmosis, muchachos, ya vimos que es el paso del agua. En el caso de la parte de la difusión, nosotros vimos que era el paso de la concentración de un lugar de un lugar de alta concentración de solutos a un lugar de baja concentración de solutos. Pero también existe, muchachos, un proceso denominado diálisis. En el caso de la diálisis, que es un tipo de difusión, muchachos, lo que ocurre es que lo que va a suceder es el paso, ¿sí? Es el paso de un lugar de alta concentración de solutos a un lugar de baja concentración de solutos. Solo que acá, muchachos, lo que le hace falta es por medio de una membrana relativamente permeable o selectivamente permeable. O sea, es un tipo de difusión, solo que es un tipo de difusión en el cual lo que vamos a tener para complementarlo, es la membrana relativamente permeable o selectivamente permeable. Entonces, en ese caso, muchachos, nosotros podemos hablar de dos tipos de difusiones. Una difusión llamada simple y una difusión llamada facilitada. Y esto es lo que ocurre generalmente a nivel de membrana celular. Entonces, cuando nosotros hablamos de la difusión simple, muchachos, va a ser el paso, ¿sí? Va a ser el paso de un lugar de alta concentración de solutos a un lugar de baja concentración de solutos por medio de la membrana celular, ¿sí? O sea, por medio de una membrana relativamente permeable o selectivamente permeable, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de una difusión simple, muchachos, hablamos de ese paso de estas moléculas, pero por medio, vean acá, muchachos, vean esta imagen, por medio de la membrana celular, ¿sí? O sea, por medio de las cabezas hidrofílicas y por medio de las colas hidrofóbicas. ¿Qué puede pasar por difusión simple? Muchachos, van a pasar algunas moléculas que le llaman apolares, ¿sí? Así le llaman, y que generalmente pueden ser oxígeno. Vean, el oxígeno pasa así, muchachos, como Juan por su casa. En el caso de la membrana celular, también puede pasar CO2, pero vean también qué puede pasar, y aquí no quiero que se confundan, muchachos, puede pasar H2O, ¿sí? Pero ustedes podrían venir y decir, profe, pero si usted dijo que estas cabezas hidrofílicas van a estar protegiendo a las colas hidrofóbicas de ese solvente universal que es agua. Sí, pero recuérdense que les dije que esas colas no eran estáticas. Les dije que esas colas tenían un dinamismo, muchachos, y al tener ese dinamismo, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que en algún momento esas colas pueden dejar un espacio libre para que pueda pasar esa molécula de agua. De igual forma, así es como pasa el CO2 y el oxígeno que son necesarios para poder venir y hacer procesos de metabolismo o para poder excretar, ¿cómo es que se llaman estas moléculas de desecho del mismo metabolismo? ¿Estamos? Entonces recuérdense, CO2 más agua, ¿sí?
en algunas células, ¿sí? En algunos tipos de individuos, para poder venir y formarse 6H12O6 con un producto de desecho llamado oxígeno. Entonces el oxígeno tiene que salir. Pero también, muchachos, en algunos casos para otros organismos, lo que necesitamos es oxígeno, ¿sí? Más C6H12O6 para producir ATP más dos moléculas de desecho que son CO2 más agua. ¿Estamos? Entonces, por eso es que existe ese dinamismo en las colas para que exista una difusión simple. ¿Y qué significa eso? Muchachos, el paso de moléculas de un lugar de alta concentración de solutos a un lugar de baja concentración de solutos por medio de una membrana relativamente permeable o selectivamente permeable. ¿Estamos? Pero también, muchachos, va a existir otro tipo de difusión llamado difusión facilitada. Que esta difusión facilitada, muchachos, se va a dar principalmente por medio de las proteínas integrales. Entonces, por medio de estas proteínas integrales, muchachos, recuerden que estas proteínas integrales tienen unos poros, que estos poros lo que van a hacer es que se van a abrir y cerrar, se van a abrir y cerrar en función a los solutos o a la mayor concentración de moléculas hacia un lugar de menor concentración de esas moléculas. ¿Qué significa eso? Muchachos, antes que se me corte, ahí se vuelven a conectar, por favor, solo para terminar la clase de hoy. ¿Cómo digo que se llamaban esos poros? Disculpe. No, solo se llaman poros, ahí aparecen como poros, ¿sí? Entonces, ¿Y de esos poros, esa como proteína? esa es ¿Cómo dijo? integral, esa es Bueno. proteína integral, ¿sí? Entonces, esa proteína integral, muchachos, va a poseer esos poros que se van a abrir, van a aceptar los solutos y los van a liberar. Sí, solo sí, el tamaño del poro puede transportar a esos solutos. ¿Estamos? Y a eso se le llama difusión facilitada. Siempre de un lugar de alta concentración de solutos a un lugar de baja concentración de solutos. Muchachos, como no se está gastando energía, a este medio de transporte se le llama transporte pasivo. ¿Sí?
un vehículo, no va a pasar. Entonces, si no va a pasar, ¿qué tenemos que hacer? Romper alrededor de eso para poderlo ingresar, pero eso ya tiene un gasto de energía. Entonces, todo lo que pueda pasar por la membrana celular y que no necesite de venir y hacer un gasto extra, muchachos, a todos esos tipos de transporte se les llama pasivos, porque no se necesita energía. ¿Estamos? Pero nosotros también debemos de saber, muchachos, que en el caso del transporte, ¿sí? En el caso de, vean, aquí es como sucede, ¿sí? Aquí van a pasar moléculas por medio ¿sí? Y así es como funcionan los poros. Pero en este caso, en muchos casos, si nosotros venimos y hablamos de un lugar de alta concentración y un lugar de baja concentración, eso tiene su nombre, ¿sí? Eso tiene su nombre. ¿Por qué? Porque al final lo que se quiere, muchachos, es llegar a una solución isotónica. ¿Cuándo es cuando existe una solución isotónica? Muchachos, una solución isotónica es cuando en el citosol la concentración de la solución es la misma con respecto al FEC. Entonces, si aquí hay un equilibrio entre el FEC y el citosol en relación a la concentración de la solución, muchachos, entonces nosotros hablamos de una solución isotónica. O sea, es llegar a ese equilibrio. Esto es igual a esto. ¿Estamos? Esto es igual a esto en relación a la concentración de solutos. Entonces, si nosotros hablamos de que esta solución es igual a esta solución, estamos hablando de una solución isotónica. Si nosotros venimos y hablamos de que la solución del citosol es igual a la solución del FEC, hablamos de una solución isotónica. Si hablamos de una solución igual del FEC, perdón, una solución del FEC igual a la solución del citosol, hablamos de una solución isotónica. ¿Por qué? Porque la concentración de solutos es la misma. Pero van a existir algunos casos, muchachos, en la cual va a existir un medio hipertónico. ¿Y qué significa un medio hipertónico? Muchachos, significa que acá la solución del FEC es una solución más concentrada en relación a la solución del citosol. Entonces acá, muchachos, lo que va a ocurrir es que acá nosotros vamos a venir y vamos a tener mayor concentración de solutos que en relación al citosol. Entonces aquí la solución del FEC es mayor a la solución del citosol. Acá pueden ocurrir dos cosas, muchachos. Primero, acá se llama medio hipertónico. Entonces, el medio hipertónico a nivel del FEC con el sol. Va a ocurrir dos cosas, muchachos. Si los solutos son de un tamaño considerado que pueden pasar por medio de la membrana celular, lo que va a ocurrir es que estos solutos posiblemente puedan ingresar. La acción de solutos, perdón, el movimiento de las moléculas se da de un lugar de alta concentración de solutos a un lugar de baja concentración de solutos por medio de una membrana relativamente permeable o selectivamente permeable. Pueden hacer grandes, no pueden pasar por esa membrana celular, muchachos, entonces generalmente lo que va a suceder es que se va a mover el agua por medio de un proceso que ya conocemos llamado ósmosis. Entonces, vean, si aquí la constante, o sea, la solución de solutos es mayor en el sol, entonces el movimiento del agua se va a dar de adentro de la célula hacia afuera de la célula, ¿sí? De adentro de la célula hacia fuera de la célula. Entonces, ¿qué pasa? Muchachos, generalmente las células tienden a morir deshidratadas, ¿sí? Tienden a morir deshidratadas. O sea, muchachos, esto generalmente pasa, y se los voy a hablar en nuestro medio, cuando nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestro profesor o nuestro encargado nos dice: no apliques fertilizante muy cerca del vegetal porque lo vas a quemar. Entonces, muchachos, lo que se recomienda es que el fertilizante se coloque
a una distancia aproximada de 20 centímetros de la base del vegetal, cuando son vegetales pequeños. Cuando ya son vegetales grandes, me van a dar cuenta ustedes de que ese vegetal tiene una copa. Entonces se recomienda aplicar el fertilizante a nivel de la copa de ese árbol, en un lugar que más adelante se los van a explicar bien, pero en el vegetal se le llama zona de goteo. Entonces ahí se recomienda, porque si nosotros fertilizante muy cerca de las raíces, lo que vamos a ocasionar es un medio hipertónico, o sea, la concentración de sal con relación al citosol. Entonces lo que va a suceder es que el vegetal va a empezar a perder agua. ¿Y para qué va a empezar a perder agua? Para poder venir y convertir este medio hipertónico a un medio isotónico. Y muchachos, entonces el vegetal pierde su agua por la alta concentración de solutos aquí afuera y por ende muere deshidratado. Realmente muere deshidratado. Muchachos, esto se lo mencionaba yo antes y les decía, señores, lo que sucede es que generalmente cuando nosotros hemos oído hablar de este mar que se conoce como el mar muerto, ¿sí? Lo que sucede es que tiene altas concentraciones de sales. Entonces, si tiene altas concentraciones de sales, muchachos, y nosotros nos metemos por mucho tiempo, lo que va a ocurrir es que vamos a morir deshidratados, porque nuestro cuerpo trata de regular su medio externo. Entonces empieza a sacar toda el agua que tiene. Y el agua, recuérdense, muchachos, que es fundamental para muchos procesos metabólicos. Entonces, como ya no va a haber agua y ya no podemos hacer procesos metabólicos, vamos a morir y morimos deshidratados. ¿Estamos? Al igual que los vegetales cuando se les coloca el fertilizante muy cerca. No es que se sequen, sino lo que realmente es que mueren deshidratados con el objetivo de siempre llegar a un medio isotónico. ¿Estamos? Muchachos, en este caso, este medio hipertónico también nosotros lo utilizamos mucho, por ejemplo, en la elaboración. Esto lo utilizamos mucho nosotros generalmente en la elaboración o el manejo de los cueros. Por ejemplo, no sé cuántos han visto ustedes que los cueros sirven para forrar, por ejemplo, sillas, que los cueros los utilizan para venir y hacer almohadas y todo eso, muchachos, o hacer algunos sofás. ¿Y qué es lo que hacen con eso, muchachos? Colocan el cuero, y cuando colocan el cuero, lo que hacen, muchachos, es que a ese cuero le aplican mucha sal de mesa, el cloruro de sodio. Entonces, cuando le aplican mucha sal, lo que están formando es un medio hipertónico. Entonces, todas las células que todavía posee el cuero va a venir y va a perder esa agua tratando de hacer un medio isotónico. Entonces, el cuero se va a deshidratar y le podemos dar un buen manejo. Y con eso evitamos que el cuero se pueda podrir. ¿Estamos? Y por último, muchachos, la solución hipotónica. Cuando nosotros hablamos de la solución hipotónica, es aquella solución en el cual nosotros venimos y hablamos de que la concentración con relación mayor en el citosol con relación al FEC. Pero recuérdense que todos buscan qué va a suceder. Del FEC va a empezar a entrar agua por ósmosis. Recuérdense, es el movimiento de la molécula de agua de un lugar de baja concentración de solutos a un lugar de alta concentración de solutos. Muchachos, cuando ustedes pasen su curso de química, les van a decir, esta es agua deshidratada. Una agua deshidratada, es que esta va a poseer la menor cantidad de solutos posible. Si se habla de un agua desmineralizada y Miss Nancy o Miss Laura les dicen, no tomen de esa agua porque les va a hacer daño, realmente, muchachos, el tomar mucha agua desmineralizada realmente sí causa mucho daño. ¿Por qué va a causar mucho daño en nuestro cuerpo?
Porque si tomamos bastante agua sin solutos, lo que va a ocurrir, muchachos, es que aquí vamos a tener un medio hipotónico a nivel de nuestro cuerpo. Entonces, esta agua con menos cantidad de solutos va a empezar a ir adentro de nuestra. Entonces, nuestra célula va a empezar a absorber agua, absorber agua, absorber agua, va a absorber agua, y si no llega a un medio isotónico, la célula ya no va a soportar esa cantidad de agua, ¡pum! Y va a explotar, muchachos, y así poder dañar muchos tejidos. Entonces, por eso es que mi Nancy les dice, no tomen agua desmineralizada, consecuencias negativas, metabolismo, afecta al metabolismo, pueden ser daños irreversibles o poderles causar la muerte. ¿Estamos? Entonces, todo es poder llegar a un hipotónico. Bueno, entonces, muchachos, como ya es hora, nos quedamos aquí en la clase del día de hoy y los veo el próximo día. ¿Estamos? Desde la próxima sí le Ingeniero, creemos. Suba, profe. Volver a ver los muchachos de la Eso lo vamos a platicar en el grupo más al rato, no en la noche, porque ya no soporto No, es que desvelarme tanto. mango. Hombre.